Pues como estuvimos hablando la semana pasada, dijimos que el Espíritu Santo ungió a profetas del Antiguo Testamento también, ¿verdad? Como se menciona Isaías y Joel, para que escribiesen sus profecías sobre el día cuando el Espíritu Santo iba a ser derramado. Y los dones esparcidos a lo largo de toda la era de la iglesia. Esto lo vemos en Joel 2, del 28 al 32, y también en Hechos, capítulo 2, del 17 al 21. Y en el libro de Hechos hay muchas menciones del Espíritu Santo y hay mucha mención del bautismo en el Espíritu Santo. Y eso lo estuvimos hablando también la semana pasada. Y también dijimos que la evidencia inmediata es el hablar en otras lenguas. Y sabemos que muchas de nosotros pues tenemos muchas preguntas acerca de este tema y por eso lo quisimos volver a mencionar para aclarar dudas. Si yo no sé la contestación a tu pregunta, yo buscaré la manera de conseguir la contestación para luego hacértela llegar. Pero sí, pero esta noche vamos a tratar, ¿verdad?, que el Espíritu Santo nos dé esa sabiduría para nosotras poder aclarar esas dudas. Y dijimos que en griego la palabra que usa es glosolalia. Y es un término derivado de la palabra glosa, que significa lengua, y la leo, que significa hablar. O sea, que hablar en otras lenguas en griego es glosolalia. Y también dijimos que hay una doble función en hablar en otras lenguas. Y la número 1 es que las lenguas desempeñan la función de señal de la presencia del Espíritu Santo. Y Jesús mismo profetizó que vendrían como una señal. También profetizó que vendrían como una señal en diferentes partes. Aquí en 1 Corintios 14:27 también menciona que son una señal. Y se refiere en 1 Corintios 14:22 también se refiere a ella como una señal. O sea que el bautismo en el Espíritu Santo, yo sé que Xochitl tenía una pregunta sobre eso. Xochitl, tú preguntaste si había más de un bautismo, fue tu pregunta, que yo la vi ¿verdad? Esa fue tu pregunta. Sí, si había hermana, más de... sí. Sí, yo ¿verdad? había preguntado que si era solo hablar en lenguas, era el único bautismo del Espíritu Santo, o habían otras formas de manifestarse el bautismo. Sí, se puede manifestar o sea, hay dos, el bautismo, el Espíritu Santo viene a morar en ti cuando tú recibes a Jesús como Señor y Salvador. Automáticamente ya el Espíritu Santo viene a morar en ti. Ahora, la manifestación de las lenguas viene usualmente por imposición de mano para el bautismo en el Espíritu Santo, que quiere decir la llenura del Espíritu Santo en el cristiano. Y ahí es que usualmente, digo usualmente porque no siempre es igual. Yo le estaba explicando a Elisa hace un ratito de que yo he visto muchas personas que han sido bautizadas en el Espíritu Santo, pero no han hablado en lengua en ese momento. Yo fui una que cuando me impusieron mano para hablar en lengua, yo no hablé en lengua, pero yo lo deseaba tanto y se lo seguía pidiendo al Señor, y que 2 semanas después fue que se manifestaron las lenguas. O sea que no pensemos que porque no hablamos en lengua no hemos recibido el bautismo en el Espíritu Santo. Es algo que el Señor quiere darnos, es un regalo, es un don. Y Él dice es Pablo el que lo dice, estoy tratando de acordarme en qué libro es que está, que dice que un padre no le daría a su hijo una serpiente
Si le pide algo de comer, no le daría una serpiente. O sea que entonces el Padre nuestro, que es el Señor, ¿verdad? El Padre, Dios, no te va a dar a ti algo si tú no lo pides. O sea, tenemos que pedirlo. El, las lenguas es algo que hay que pedirlas. O sea, no van a venir, puede que vengan automáticamente si te imponen mano, puede que ahí fluyan, porque yo lo he visto en montones de ocasiones. Yo les hice el cuento de mi hija a los 12 años. El pastor no estaba lejos, o sea, él ministrando a otras personas. Y ella, estábamos sentados nosotros acá en nuestros asientos, y de momento mi hija salió hablando en lengua. Nadie le impuso mano, pero ella recibió el bautismo del Espíritu Santo ese día y empezó a hablar en otras lenguas. Y sin embargo, yo que lo deseaba tanto, no lo recibí ese día, ni lo recibí en otras ocasiones. O sea, que lo vine a recibir sola, manejando camino a mi trabajo. O sea, que es algo que se va a manifestar muchas veces cuando estamos alabando al Señor, porque dice que hay que abrir la boca para poder hablar, ¿verdad? Tú no puedes hablar con la boca cerrada, tienes que estar hablando, o sea, alabando al Señor. Puede que tú estés en una alabanza bien ferviente, tú estás orando y de momento te das, ay Señor, tú eres tan bueno, tú, oh Padre, yo te pido que tú me bautices en el Espíritu Santo, yo te amo, y empiezas a alabar al Señor y puede que ahí venga ese bautismo en el Espíritu Santo, vengan las lenguas, se manifiesten. Puede que al principio sea uno o dos palabritas, pero es algo que es un lenguaje que tú no conoces. No es español, no es inglés, es algo que es un lenguaje que tú no conoces. Y puede que tú tengas esas palabritas, 2 o 3 palabritas, y tú las sigues todos los días diciéndolas cuando estás alabando. Acuérdate que esto es en alabanza, esto es una forma es comunicándote con Dios, no es porque tú quieras hablar lenguas, sino que las lenguas es una forma de alabar al Señor, una forma de adorarlo íntimamente. Es un lenguaje que solamente tú y el Señor conocen. O sea que no, mucha gente dice, ay, yo quiero hablar en lengua porque eso me haría más espiritual. No necesariamente. El hablar en otras lenguas es algo que Dios te da porque tú lo pediste. O sea, tú lo pides y es el deseo de su corazón que tú lo tengas. Él no te lo va a negar si tú lo pides. Pero como te digo, puede que no surja inmediatamente, pero tú sigues insistiendo, sigues pidiéndolo y el Señor te va a conceder ese deseo. Y también no se considera un requisito para obtener la plenitud del Espíritu, sino es una indicación de que se ha producido esa llenura en el Espíritu Santo. Y hay dos funciones, hay una doble función de hablar en lengua. Una es para edificación personal. O sea, cuando tú estás orando en lengua, tú estás orando y de momento empiezas a hablar en lengua, tú solita en tu devocional, cuando estás ¿verdad? En intimidad con Dios, tú te estás edificando tú misma con esas lenguas, porque muchas veces, como les dije anteriormente, estamos orando y como que ya no encontramos qué decir, ¿verdad? Como que las palabras como que hemos agotado ya todo lo que podemos decir. Y ahí es donde entra el Espíritu Santo a través de las lenguas. El Espíritu Santo continúa esa conversación con Dios, o sea, con el Espíritu de Dios. Estás hablando de espíritu a espíritu con Dios. Y es un lenguaje que nadie, el enemigo, Satanás, no puede entender y no puede intervenir en esa comunicación que tú tienes con el Señor. O sea, que mucha gente que desconoce lo que significa hablar en otras lenguas dice, eso son cosas del diablo, por ignorancia,
porque no saben, pero el diablo no tiene nada que ver con eso. Eso es entre tú y Dios. ¿Alguna pregunta? Pues yo tengo duda. Entonces, no se necesita tener imposición de manos, ¿no, pastora? No Para poderlo necesariamente. recibir. No, no necesariamente. Por eso te digo que muchas Sí. veces en las iglesias, usualmente, acá en la iglesia donde estamos, creo haberlo visto que ellos lo hagan. Pero en iglesias que yo he estado anteriormente, y aun cuando mi esposo y yo pastoreábamos, siempre en los servicios, sí, invitábamos a las personas que quisieran recibir el bautismo del Espíritu Santo a que pasaran al frente y le imponíamos manos y orábamos por ese bautismo, o sea, por las lenguas. Sí. Pero no he visto, desde que estoy en Maranata, no sé si tú lo hayas visto, que lo hayan ministrado. No, creo que tampoco me ha tocado. No, No, pues, creo que no. no. Ujú. Por eso que Okay. me extraña que no lo hayan hecho, porque ellos sí creen en el bautismo del Espíritu Santo. Yo voy a hablar con la pastora sobre eso, porque de verdad que no lo he visto hacer. Pero también, como les dije, tú lo puedes recibir solita en tu casa. Sí. Hasta bañando. Mira, yo sé de personas que han estado bañándose en la ducha Amén. y han estado orando, pidiéndole, ay Señor, pues yo quiero el bautismo del Espíritu Santo. Y de momento lo reciben bañándose, me lo han contado. O sea que el Espíritu Santo se va a manifestar como Él desee, cuando Él desee. O sea que no es algo que yo lo obligue a que me lo dé, ¿entiende? Es algo que Él lo va a hacer, y lo va a hacer por gusto, porque Él quiere que tú tengas esa relación con Dios y puedas hablar con Dios íntimamente, de espíritu a espíritu. Amén. Y otra de las funciones ¿verdad?, que las lenguas desempeñan es la señal de la presencia del Espíritu Santo. O sea, cuando tú oigas a una persona hablando en lengua, eso quiere decir que esa persona sí ha recibido el bautismo en el Espíritu Santo y tiene esa intimidad con Dios. Pero vuelvo y aclaro, no necesariamente tienes que tener las lenguas para tener intimidad con Dios. O sea, que eso quede claro. Qué bueno. Sí, aparte, no es imposición de manos. Digo que no hay imposición de manos. Y aparte puede pasar mucho tiempo que estés ahí en la iglesia y no te llega el Espíritu Santo. Digo, Exacto. Para que hables lenguas, ¿verdad? Exacto. Y mucha gente no habla en lenguas, pero sí traduce lenguas. ¿Ves? Puede no hablar en lenguas y traducir la interpretación, las lenguas. ¿no? Ajá. Sí, hacer la interpretación de lenguas. Sí, porque eso es un don. Es un don. Sí. La interpretación de lengua es un don. Hermana, pero, ajá, sí. Sí, Xochitl. Dime, yo solo es que yo tengo un montón de preguntas, pero dime, Dale, aprovecha. pregunta. Para eso estamos. Entonces los otros dones, digamos que hay personas que tienen otra clase de dones, como no sé, sí. eso también se puede decir que también es del Espíritu Santo. Sí, el Espíritu Santo es el que te da los dones. Dice, sí, Él es el que te da los dones. Y te voy a mencionar algunos de esos dones, porque precisamente hoy estuve estudiando este tema para poder aclarar dudas. Y tengo por aquí, mira, los dones del Espíritu Santo se llaman, así mismo se llaman. Dones, está el don de profecía, está el don de servicio, don de enseñanza, el don de exhortación, don de repartir, don de presidir, don de hacer misericordia. O sea, fíjense todos los dones. Entonces también está la palabra de sabiduría, la palabra de ciencia, los dones de sanidad, el don de hacer milagros, el don de profecía, que era lo que estaba diciéndole a la
discernimiento de espíritus, diferentes tipos de lengua. Fíjate, esto era lo que ahorita yo le iba a decir a Elisa. Le voy a leer lo que dice aquí bajo diferentes tipos de lengua. Dice expresiones sobrenaturales no conocidas por quien habla. Estos lenguajes puede que existan en la tierra, procedentes de antiguas culturas o desconocidos en el sentido que son medios de comunicación inspirados por el Espíritu Santo. Que el viernes pasado Leti estuvo, ¿verdad?, mencionando que ella pensaba que si era un lenguaje el diablo lo podía conocer. Sí, Pero, esa era la duda que ella tenía, sí. Sí, esa era la duda que ella tenía y a mí me llamó la atención porque yo nunca había pensado en eso. Pero aquí dice que son desconocidos en el sentido que son medios de comunicación inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, entonces aquí está la interpretación de lenguas, también es otro de los dones. Son diferentes dones, o sea, pero dentro de todos esos dones está el hablar en otras lenguas y los diferentes tipos de lenguas. Por eso es que tú oyes que una persona cuando habla en lengua puede que hable unas palabras y cuando oyes a otra persona son completamente diferentes a lo que esta otra habla. Mi esposo tiene unas lenguas muy diferentes a las que yo hablo. O sea que no todas las lenguas son las mismas. Puede que una palabra sea igual, porque yo he oído personas que dicen palabras dentro de su lenguaje, ¿verdad?, espiritual, dicen una palabra y he oído otra persona usar esa misma palabra y son desconocidos, no se conocen entre sí. O sea, que no es que están repitiendo lo que aquel dijo, sino que dentro de su lenguaje espiritual, pues está también ese vocablo, esa palabra. Y eso es, como les digo, es un regalo, es un don que tenemos que aceptar. ¿Por qué? Porque el tú hablar en lengua te está fortaleciendo tú espiritualmente. Muchas veces nos sentimos como, sin ánimo. A veces empezamos a orar y como sin fuerza para orar, sin deseo para orar, porque hemos tenido un día fuerte de trabajo o por diferentes situaciones, ¿verdad? Que diariamente pues nos enfrentamos a tantas cosas y estamos débiles espiritualmente. Y entonces cuando empezamos a orar en lengua, eso como que nos vivifica, nos da fuerzas. También nos ayuda cuando estamos ministrando a una persona. Yo, antes de yo predicar, yo siempre saco tiempo antes, o sea, de llegar a la iglesia, yo estoy en comunión con el Señor, estoy orando en lengua, y aún mientras estoy predicando, en mi espíritu estoy orando en lengua. ¿Por qué? Porque sé que eso me está fortaleciendo. Y le estoy pidiendo al Espíritu Santo que me dé las palabras, porque muchas veces... ¿verdad? Cuando preparamos un sermón, por ejemplo, pues tendemos a tomar nota y queremos dejarnos llevar por eso que escribimos, pero muchas veces el Espíritu Santo empieza a darnos otras cosas para compartir y nos cambia el mensaje. ¿Cuántas veces no hemos oído personas que dicen, yo iba a predicar de esto, pero de momento cambié, o sea, el Espíritu Santo me cambió el mensaje, porque esa persona ha estado en comunicación con Dios y en vez de dejarse llevar por lo que él pensaba o ella pensaban predicar, han sido obedientes a lo que el Espíritu Santo quiere que predique, porque el Espíritu Santo es el que sabe la necesidad que hay. Hermana Mirsi. Sí, dígame. Sí, hermana Blanca. No me lo tomen al mal, pero yo quiero ahorita como una explicación así de repente, ¿verdad? Digo, yo entiendo que el Espíritu Santo al hablar de lenguas es un don que llega de repente, ¿verdad? Inesperado.
o lo estoy pedimos, equivocada. cuando lo pedimos, hermana, sí. O sea, no va a llegar a menos que usted no lo desee. Sí, No pero es es algo, cuando usted lo tiene ya ese don, viene inesperadamente, ¿verdad? No es algo que usted los tenga que estudiar, porque como ahorita ya acaba, entiendo. ¿me entiende? Sí, Como ahorita ahora lo que dijo entiendo. usted, como ahorita que acá que dice usted, me estoy preparando para hablar en lenguas. ¿Cuál es la diferencia? Sí, para yo tener una explicación, un conocimiento mejor. Yo dije que me estoy preparando para hablar, yo no dije eso. Yo dije que cuando yo voy a predicar, yo oro en lengua. O sea, me estoy preparando espiritualmente yo para poder predicar lo que el Espíritu Santo me dé, ¿entiendes? Ah, bueno, esa es la explicación que yo quería. Sí, no. Porque no yo es que a lo mejor yo le interpreté mal, lo siento mucho, disculpe. No, es bueno que haya hecho la pregunta porque es bueno que aclaremos las dudas. O sea, es algo, esto es algo bien personal. Como les dije, cada persona recibe el bautismo en el Espíritu Santo y la manifestación de hablar en lengua de diferentes maneras. No es algo que es igual para todo el mundo. Puede que usted esté durmiendo y de momento empieces a hablar en otra lengua. O sea, dormida, o sea, que usted no está consciente, sino que de momento, porque he oído personas inesperadamente. Que han dado ese testimonio, porque ellos lo han deseado. O sea, no ha sido porque así vino de la nada, no, ellos quieren, ellos anhelan tener esa experiencia con Dios. Y de momento, porque me lo han contado, más de una persona me ha hecho ese cuento. Como estando dormida, de momento han despertado hablando en lenguas por primera vez. Qué hermoso. Sí, es hermoso. Pastora, claro. Claro. Pastora, yo quisiera darles un testimonio. Para que ustedes me ayuden porque siempre he tenido esa duda de qué fue lo que a mí me pasó. Mire, mi hermana me invitó a la iglesia católica, fue cuando yo andaba perdida en el mundo, ¿verdad? Me invitó mi hermana a un retiro espiritual de la iglesia católica. Y hubo estudio y todo, pero llegó un momento donde dijo el sacerdote, ¿verdad? Vamos a orar. Entonces empezaron a orar y y nomás de repente toda la iglesia empezó a hablar. Yo no les entendía, pero se oía así como un estruendo dentro de la iglesia que yo por más que quería entender, yo no entendía. Pero voy a ser bien honesta, yo experimenté mucho miedo, yo sentí mucho miedo. O sea, yo digo, ay Dios mío, perdóname, Padre, o soy yo que soy tan pecadora que esto me inspira miedo. Entonces, yo no sé por qué, pero yo sentí muchísimo miedo porque toda la iglesia se oía el estruendo de cómo estaban hablando en lenguas, pero yo no entendía nada, pero sí experimenté mucho miedo. Entonces yo quiero saber, ¿estoy bien o estoy mal? No sé, pero, o sea, hablando claro, como se dice, ¿verdad? Que yo dije, esto no viene de ti, Señor, esto no es tuyo. Perdóname, Señor, por haber venido aquí, porque yo sentí mucha angustia, mucho temor, no me dio paz, yo no sentí paz, yo lo que sentí fue temor. Yo lo que puedo pensar es que por ignorancia, como no es algo desconocido, porque yo he oído personas que también me han hecho más o menos, o sea, que la primera vez que oyeron hablar en lengua se asustaron porque desconocen, no saben qué es lo que está pasando y es posible que eso fue lo que, o sea, lo que le trajo a usted ese temor, lo desconocido.
porque la Iglesia Católica está los carismáticos, que son casi pentecostales. Lo que pasa es que ellos no quieren usar esa palabra pentecostal, pero son pentecostales en realidad, porque ellos hablan en otras lenguas. Y yo Pero he eso estado es reciente, ¿no, pastora? Bueno, esto comenzó, no te creas, no te ¿No? creas, esto comenzó como en el año 1960, hubo un despertar de la Iglesia Católica, donde empezaron las personas a buscar más, a acercarse más al Señor, por eso le dicen la renovación carismática, así como se llama ese, ajá, y yo recuerdo, antes de yo aceptar al Señor como Señor y Salvador, el Señor puso una inquietud en mí bien grande, de buscar de Él, o sea, y yo ponía una estación en la televisión allá en Puerto Rico, yo tenía cable y podía coger programas de acá de Estados Unidos, y entonces había un sacerdote carismático, muy conocido en la Iglesia Católica Carismática, y entonces él dice que la primera vez que él, o sea, él era bien honesto hablando. Él dice que a los sacerdotes le dan un tiempo para que se vayan de vacaciones. Y él dice que él usaba ese tiempo para ir a buscar mujeres. Así lo dijo. Y entonces él dice, yo siendo sacerdote, mis vacaciones eran para ir a buscar mujeres, ya, tener relaciones sexuales con mujeres. Entonces él dice que en una de esas vacaciones, no me acuerdo dónde fue, en un estado aquí de Estados Unidos, se encontró con unos jóvenes universitarios. Y entonces esos jóvenes estaban llenos del amor de Dios, del poder de Dios, y estaban cantando alabanzas al Señor, y eso a él le llamó la atención, porque él no se vestía como sacerdote cuando estaba de vacaciones. Entonces él se fue acercando a este grupo de jóvenes, y de momento lo oyó, que empezaron, la alabanza era en un idioma que él no entendía. Y primero habían estado cantando en inglés, y de momento empezaron a hablar en otro, ¿qué será lo que están ellos cantando? Que yo no lo entiendo. Él será italiano, pero él era de padres italianos, él conocía el italiano, dice, pero no me suena italiano. Pero la curiosidad fue tanta que él se fue acercando, hasta que los muchachos se dieron cuenta que él estaba curioso y lo invitaron a que se uniera a ellos. Entonces dice que esos muchachos empezaron a hablarle de Dios de una forma que él jamás había escuchado. O sea, él dice, yo era sacerdote, hacían años que yo era sacerdote, y sin embargo yo nunca había oído a nadie hablarme de Jesús de la forma que estos muchachos me estaban hablando. Entonces lo invitaron se iban a reunir al otro día en la universidad, en los dormitorios de los jóvenes. Y entonces lo invitaron a que él fuera. Él no había dicho que era sacerdote. Entonces que lo invitaron, si quiere acompañarnos, nos vamos a reunir mañana a tal hora en tal sitio. Y él, por curiosidad, porque dice que le entró una curiosidad tremenda, él fue a esa reunión, y estando allí, los muchachos empezaron a hablar en otras lenguas, y él preguntó, ¿qué es lo que ustedes hablan? Porque yo no los entiendo. Entonces ellos, esto es hablar en otras lenguas. Y él dice, ¿y eso qué es? Y entonces ellos le explicaron, ¿quiere recibir el bautismo en el Espíritu Santo? Y él dice que por no ofenderlos, diciéndole que no, le dijo que sí. Y ellos empezaron todos a imponerle mano y orar por él, y de momento él habló en otras lenguas. Y dice que su vida entera cambió. O sea, él dice, de aquel sacerdote pecaminoso que yo era, me convertí en un verdadero hijo de Dios. Y daba unos testimonios que a mí me impresionaban, o sea, porque era bien honesto. O sea, él no tapaba, ¿verdad?, su vida anterior como había sido. Pero la transformación que él tuvo luego de recibir al Espíritu Santo fue dramática. Y por eso me dio curiosidad
a mí de seguir buscando, y ahí yo me uní al grupo de los carismáticos de la Iglesia Católica y estuve con ellos como por cerca de 2 años, no tanto como 2 años, pero un año y medio por ahí. Y ahí yo veía, o sea, cómo ministraban el bautismo del Espíritu Santo y vi montones de católicos recibir las lenguas. O sea que la palabra dice que el Señor no hace acepción de personas. Nosotros pensamos, ¿verdad? Muchas veces juzgamos sin saber, pero hay muchos católicos, igual que de otras denominaciones, que también hablan en otras lenguas y han recibido la llenura del Espíritu Santo. Amén. ¿Le contesté, hermana? Hermana Blanca, ¿le contesté su pregunta? A mi hermana, sí. Claro. Y hermana Josefina, ¿usted le contesté? Sí, está clara. Sí, estoy clara. Entonces, porque yo pensé que como yo había sentido miedo, yo me sentí, que yo dije, soy tan pecadora que hasta las cosas de Dios me hacen sentir miedo. O sea, yo me sentí, esa era la duda que yo tenía, ¿verdad? Pero ahora con lo que usted me está explicando, no es que haya sido yo tan pecadora, que sí lo soy, ¿verdad? Que sí lo fuera. Pero es por la ignorancia, cuando uno no sabe, no conoce. No conoce, exacto. Es A mí igual que... Ajá, sí. No, perdón. Diga, pastora. Es como las personas que van por primera vez a la iglesia y escuchan. Digo que es como las personas que van por primera vez a la iglesia y escuchan hablar a otras personas en lenguas. Entonces, a esas personas se les debe explicar también, ¿verdad? Sí. Se les debe explicar porque las personas se sorprenden y entonces es lo que hacen. Las personas que están al cargo de la iglesia se les dice, ¿verdad? Que se les explica para que las personas no se asusten. Exacto. Porque es lo que está pasando con las personas que están hablando en lenguas y no se asusten, ¿verdad? Pues a mí fue lo que me pasó. Yo la primera vez que fui a una iglesia cristiana fue precisamente con mi tía Lupita, que es la que está hablando ahorita aquí. Ella y mi tía Licha me llevaron junto con Pedro y yo empecé a oír que estaban hablando en lenguas y no, o sea, sí, me asusté, yo ya me quería ir, dije, esto es del diablo, o sea, esto es yo decía, esto es una secta o qué está pasando aquí. O sea, yo quería salir corriendo, pero sí, o sea, ahora lo entiendo, es por ignorancia, no porque estuviera pasando algo malo. ¿Mande? Así me pasó a mí, hermana, Sí, por cuando eso le digo igual que a usted. sentí tanto miedo, sí. Sí. Yo también, yo me quería ir corriendo. Sí, es como el descansar en el espíritu. Cuando mi esposo y yo empezamos a buscar, o sea, que fuimos por primera vez, nos invitaron a una iglesia cristiana y fuimos más bien por curiosidad que por otra cosa, porque la persona que nos invitó, pues nosotros la respetábamos mucho y no queríamos decirle que no. Y cuando llegamos, ya el servicio había comenzado, ¿no? Porque pensábamos que era 1 hora y resultó que era más temprano de la hora que nosotros creíamos. Y ya el servicio había comenzado y el pastor, un muchacho joven, bien dinámico, lleno del Espíritu Santo, estaba imponiendo la gente cayendo al piso, y nos paramos y salimos corriendo. Era en un segundo piso y bajamos aquellas escaleras a las millas. Y entonces nos montamos en el carro y Carlos me dice, ¿tú viste lo que estaba pasando? Ay, que eso es una cosa de locos, me dijo Carlos. Eso parece una cosa de locos. Y yo dije, ay, Dios mío, Señor, si esto, o sea, si tú no quieres que nosotros volvamos aquí, pues déjamelo saber. Pero al siguiente, la curiosidad ganó. Entonces, él me dice, ¿te gustaría volver
iglesia? Yo le dije, ay, sí. Me dijo, vamos, pero nos sentamos en la última silla, por si acaso empiezan otra vez con ese revolú, salimos corriendo. Y entonces fuimos y llegamos temprano esa vez y el servicio estuvo tremendo, la predicación tremendo. Entonces cuando empezó el pastor joven, que se llama Dan Rodríguez, empezó a ministrar, y ya como que, o sea, como que ya nuestro espíritu estaba libre de miedo y estábamos como más tranquilos y nos sentamos a observar porque pensábamos que era que él los empujaba, pero nos dimos cuenta que él no los estaba ni apenas tocando y la gente caía. Y ahí nos dimos cuenta que verdaderamente, ¿sabes? Nosotros éramos los que estábamos equivocados y empezamos a estudiar ese tema. Y nos dimos cuenta que era una manifestación del Espíritu Santo, no que Dan estaba empujando a la gente para que se cayeran. Por eso, por ignorancia, o sea, ahí es que viene la ignorancia, ¿verdad? Uno no saber, y por eso es bueno uno hacer preguntas, por eso es bueno leer, informarse, o preguntarle al Señor, si esto es tuyo, ponme paz en mi espíritu para yo poderlo entender. Pero es un tema bien interesante, es un tema que hay que estudiarlo, o sea, no Mire, lo entender. pastora. Sí. Sí, como yo he estudiado aquí en la palabra de Dios, en Primera de Corintios 14, donde dice, ¿verdad? Donde dice que el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Exacto. Pues nadie le entiende, aunque el Espíritu habla misterios. O sea, eso está aquí en Primera de Corintios 14. Sí. Y cuando empecé a leer yo de Corintios que vi aquí de lo de lenguas, allí fue donde yo empecé a como a entender, verdad, que sí existe eso de que hablen en lenguas, pero lo que yo lo que yo experimenté, pues como usted lo acaba de decir, ¿verdad? Por la ignorancia, porque yo sentí mucho miedo, igual que la hermana Elisa. Yo sentí demasiadamente miedo y yo quería salir corriendo de la iglesia, pero estaban hasta las puertas cerradas y yo dije, ¿cómo me salgo de aquí? ¿Cómo me salgo de aquí? Porque yo sentí mucho miedo. Entonces, cuando yo empecé a leer aquí de lo de lenguas en Primera de Corintios 14, aquí dice, ¿verdad?, de que es para comunicarse con Dios directamente. Sí, exacto. Entonces, esa era mi duda que yo tenía, pastora, que si yo experimenté miedo, eso me daba a entender que yo estaba demasiadamente mal en el pecado, pero ahora ya me acaba de aclarar usted que no es eso, que es la ignorancia, cuando uno ignora, ¿verdad? Sí, uno muchas veces por ignorancia uno se pierde las bendiciones, porque verdaderamente esto es una bendición, o sea, nosotros, mi esposo y yo por curiosidad volvimos esa segunda vez y pienso que no fue tanto curiosidad, fue más bien el Señor que nos instó a volver para que viéramos, ¿verdad?, que era de él, del Señor lo que estaba pasando. Nosotros nos unimos a esa iglesia y Dios usaba a este joven de una forma bien tremenda, o sea, ahí fue que nosotros pues empezamos, él predicaba mucho de la palabra, o sea, no, me acuerdo que el libro de Romanos se tardó él más de un año en el libro de Romanos, porque él iba, como estamos haciendo nosotros ahora los viernes, versículo por versículo, él iba explicándolo todo y tenía una sabiduría y un conocimiento de la palabra tremendo.
Y ahí aprendimos nosotros mucho con este joven. Pero como les digo, es importante que nosotras saquemos tiempo para estudiar todas estas cosas, para tener el conocimiento, pedirle al Señor que nos dé esa sabiduría para entender su palabra, porque de lo contrario pues vamos a estar en ignorancia de tantas cosas, ¿verdad? Y por eso me alegro que la hermana haya traído, ¿verdad?, esta escritura, porque dice que el que habla en lengua no habla a los hombres, sino a Dios. Sino a Dios. Ajá. Que nadie lo entiende, aunque por el Espíritu habla misterios, o sea, misterios en el sentido de que no es un lenguaje humano, no lo podemos entender a menos, ¿verdad?, que el Señor nos dé la interpretación. Pero usualmente la interpretación viene cuando es un mensaje para la iglesia. Ajá. Cuando tú estás orando en lengua, tú estás orando para edificación tuya. Ahí no se necesita interpretación. La interpretación es cuando una persona, Dios la está usando para traer un mensaje para la edificación del cuerpo de Cristo. Son dos cosas bien diferentes. La persona que trae el mensaje en lengua tiene que saber la interpretación. El Señor le tiene que haber dado la interpretación para que entonces esa persona pues la pueda decir, ¿verdad? Lo que el mensaje que el Señor quiere que la iglesia escuche. Y no todo el mundo que habla en lenguas así alto es que está trayendo un mensaje. A lo mejor es que está orando y en lengua, está orando en lengua, no está trayendo un mensaje. O sea que son dos cosas bien diferentes. Uh-huh. Y mira, no sé si qué puesto ahí, digo, a lo mejor es muy diferente, porque hay personas que te dan un mensaje, que les ha dado, para darte un mensaje, Dios que te ha dado un mensaje a ti, en sueños, que claro, no tiene nada que ver con lo de hablar en lenguas, ¿verdad? Entonces, para que tú se lo des a una persona. Sí, a mí me ha pasado, hermana, a mí me ha pasado. Entonces, a mí me ha pasado eso, no mucho, pero en muy contadas ocasiones me ha pasado. A mí también. Pero, hermana, yo tengo una pregunta de eso. Ay, disculpen. ¿Cómo saben que el sueño es para alguien o que digo, yo he tenido sueños y he llegado a pensar, ¿será que algo? Pero ¿cómo saben que cuando sueñan algo es para alguien o por algo o es un mensaje? ¿Cómo lo distinguen de un sueño común? Porque el Espíritu Santo te lo deja ver. Hermana, usted quería decir algo. No, porque se le ha pedido a Dios confirmación. Si Él te confirma y tú estás pidiéndole confirmación, porque si Él te confirma, porque sigues orando, Él te confirma, entonces tú le dices a la persona a la que Dios te está diciendo, ¿verdad? Y tú le confirmas, y estás orando, y sigues orando, entonces si Él te dice, si Él te vuelve a confirmar el sueño, entonces tú le dices, Dios me dio esto para ti, entonces yo te lo paso, ¿verdad? Como dicen aquí, al costo. O sea, yo te paso lo que Dios me dio a ti, a reserva de que, pues, no sé si sea verdad. O sea, yo oré, Él me dijo esto y esto y esto. No podemos decir, no podemos asegurar si sea verdad o no, ¿verdad? Pero es un sueño que Dios me confirmó. Y entonces, yo te digo, en muy pocas ocasiones me ha pasado y
yo le digo a la persona y ella me dice, pues bueno, gracias, yo lo voy a tomar en cuenta y yo voy a orar por eso que tú me dijiste, a ver qué Dios me dice de eso, nada más. ¿Ves? Entonces, así han pasado las cosas. Y en uno Déjenme platicar. Sí, no, sí. terminé. Ajá. ¿Ya terminó, hermana? Sí. Ah, bueno. Déjenme compartirles algo que me pasó a mí ahora y me quedé sorprendida porque dije yo, ¿cómo supo? Me habló, ayer en la noche me habló la señora Graciela Walker, que va a la iglesia, y me dice, Blanca, ¿ya tiene las vacunas? Le digo, sí, las 2. Dice, yo también las 2. Dice, bueno, le hablé a Jennifer, que mañana a las 2, o sea, hoy, vamos a llevarle de comer a Loli, a la hermana Trejo. Le digo, está bien, yo estoy de acuerdo. Ahora las 2. Como temprano me habló la señora Graciela y me dice, fíjate que no voy a poder ir porque me caí, me lastimó un brazo, estoy en el urgent care. Ok, le digo, no te preocupes. Como a la hora después me habló la hermana de la hermana Trejo y me dice, Blanca, sí, ya hablé con Lola. Le dije que se ponga bonita porque tú y Graciela le van a llevar lonche. ¿Cómo supo ella? Pues sí. La Graciela no había hablado con ella, yo no había hablado con ella. Wow. ¿Ve qué? ¿Ve? Sí. Ajá. Me quedé yo. El Espíritu Santo se lo dejó saber. Me quedé que dije yo. Dijo, yo no sé, dijo, pero yo le hablé a Lola y le dije, ponte bonita, porque Blanca y Graciela te van a llevar lunch. Wow. La señora, yo me quedé, dije yo, me quedé sorprendida, dije yo, ¿cómo supo usted? Le dije yo. Dijo, y se comenzó risa y dijo, no. Le dije, bueno, pues no lo íbamos a cancelar porque Graciela está en la emergencia, se lastimó, se cayó, le dije todo, ¿verdad? Entonces yo sentí, dije yo, no, pues si ella ya le habló a Lolis y le dijo, ponte bonita, te van a llevar el lonche. Pues si yo le hice un arrocito y yo sé que a la hermana Trejo le gustan mucho los tacos, le preparé los tacos, le hice una sopa de vegetales con garbanzos y allá voy. Y se los llevé, pero ella estaba dormidita. Ella no sabía, yo creo, lo que estaba pasando. Pero miren nomás, qué sorpresa, ¿verdad? Eso pasa, pues, eso pasa. Sí. Sí, yo le he hecho el cuento o sea, a mí el Señor me ha dado sueños con mensajes para personas y me ha dicho a personas. El sueño me ha mostrado personas. Y yo le hice el cuento de una vez que yo soñé con un muchacho que iba a la iglesia y hacía ya como 2 o 3 amigos que no lo veía en la iglesia. Y una noche, nada, yo ni estaba pensando en él, pero de momento esa noche salgo soñando, el Señor me lo mostró a él y encima de él yo veía una nube negra. Y entonces yo en el sueño le preguntaba al Señor, ¿pero qué significa eso? El Señor me dijo, llámalo y adviértele lo que tú estás viendo, dile lo que tú estás viendo. O sea, lo que yo veía era solamente esa nube negra sobre él. Y yo le preguntaba al Señor, ¿pero qué significa esa nube negra? Y el Señor me decía en el sueño, no necesitas explicación. Él va a entender. Fue lo que el Señor me dijo en el sueño. Pues al otro día, se me olvidó el sueño. Me fui a trabajar y estando en el trabajo, se me había olvidado el sueño. Entonces, como a las 3:15 de la tarde, entra una compañera mía de trabajo a mi oficina. Y cuando yo la veo, me acordé del sueño porque ella conocía a ese muchacho. Y yo le dije lo que me había pasado en el sueño.
Y yo le digo, pero fíjate, yo no sé. Ella me dijo, pues llámalo y díselo. Digo, pero es que yo no sé dónde él trabaja. Yo sé que trabaja en una farmacéutica, pero yo no sé cuál de ellas. Y mi amiga me dice, Mirti, si el Señor te dio el sueño, te va a decir dónde él trabaja y el teléfono. O sea, ella, y se fue de mi oficina. Ella era cristiana también. Y entonces yo me puse a pensar, Señor, ¿dónde él trabaja? Yo sabía que era una farmacéutica, pero en Puerto Rico hay muchas farmacéuticas. Son compañías que hacen drogas y medicamentos y cosas. Y entonces de momento seguí orando, y, Señor, si tú quieres que yo le dé el mensaje, tú me vas a darle dónde él trabaja. De momento me vino a la mente el nombre de una de las farmacéuticas bien conocidas en Puerto Rico. Es más, la Pfizer, la compañía Pfizer. Y entonces, pues dije, ay, ya sé, pero ahora el teléfono. Pues entonces empecé a buscar, llamé a la operadora de información y le pedí el teléfono de la Pfizer, pero hay muchas Pfizer, hay más de una, o sea, en la isla. Y la muchacha de operación, me dio como 3 o 4 números de teléfono de diferentes farmacéuticas de la Pfizer allá en Puerto Rico, pero me sonó, uno de los pueblos me sonó más conocido, o sea, como que, y pensé que era ese, y entonces llamé a esa compañía y pedí hablar con el ingeniero, él era ingeniero, y el nombre. Entonces la muchacha que me contesta me dice, ay, me tienes que decir cuál de los dos, porque aquí hay 2 ingenieros que se llaman igual. Y yo, ahora sí. Entonces le digo, bueno, yo te lo voy a describir. Cuando se lo describo, ella me dice, sí, sí, ese es Rafi, tal y tal y tal. Entonces me pasa el teléfono, me dice, le voy a comunicar. Y me contesta la secretaria de él, y le digo, yo quisiera hablar con el ingeniero tal, le decíamos Rafi, se llama Rafael. Entonces ella le grita, Rafi, tienes una llamada de Mirti Dávila. Entonces cuando él viene al teléfono, él vino como, yo nunca lo había llamado. Vino como asustado. Me dice, sí, Mirti, ¿qué pasó? Y entonces llegó, mira, Rafi, anoche yo tuve un sueño, le expliqué, y te vi en el sueño con una nube negra sobre tu cabeza. Yo no sé de qué se trata, pero el Señor me dijo en el sueño que te compartiera eso. Y él se quedó callado, no decía nada. Entonces le digo, bueno, pues ya te di el mensaje, ahora depende de ti. Y él, gracias por llamarme. Pues colgué el teléfono y yo dije, bueno, Señor, ya cumplí. Pues el domingo siguiente, él hacía como 2 o 3 domingos que no venía a la iglesia. El domingo siguiente, él vino a la iglesia, pero yo no lo había visto, porque en la iglesia habían como 500 personas y nos sentábamos en diferentes lugares. Entonces, él, al final del servicio, él le pidió el micrófono al pastor y le dijo, pastor, ¿usted me permite dar un testimonio? Y el pastor le da el micrófono. Entonces él hace el cuento. Dice, el viernes por la tarde me llamó la hermana Mirti y me dijo, y explicó lo que yo le había dicho. Dice, yo me quedé callado cuando ella me dijo eso, porque yo sabía que verdaderamente ese mensaje era del Señor, porque yo hacía ya como 3 o 4 viernes que me estaba reuniendo con mis compañeros de trabajo y nos íbamos a un lugar a darnos unos tragos. Y yo siempre me sentaba en el mismo lugar. Y ese día que ella me llamó por la tarde, yo pensaba ir con mis compañeros de trabajo a ese lugar. Pero me acordé del sueño de la hermana Mirti y no fui, me fui para casa. Después alguien me vino a decir que en ese lugar hubo un tiroteo y mataron a la persona que estaba sentada en el mismo sitio donde yo siempre me sentaba. O sea,
yo no sabía eso cuando él lo dijo en la iglesia. Dice, así que yo entendí que el mensaje que la hermana Mirti me dio fue verdaderamente del Señor. Wow. O sea que, Ay, Dios. Obedecer, Sí. obedecer sí, definitivamente. exacto. Sí, Oh, y o una sea, jalada de orejas para que ella no fuera a tomarse sus traguitos. no, sí, después de eso él no fallaba en la iglesia, estuvo, o sea, constantemente los domingos estaba allí con su esposa y los miércoles por la noche, o sea que Dios verdaderamente le llamó la atención, o sea, pero para que ustedes vean que muchas veces, o sea, Dios sí nos habla y Dios sí nos da mensajes. A mí me ha pasado en más de una ocasión, o sea, con personas que yo apenas tengo relación, o sea, personas que no son íntimas, amigos míos, ni nada. Pero sí, Fíjese, Dios, sí, no digo perdone. la señora que me llamó para decirme que le dijo a Lolis, ponte bonita porque te van a llevar de comer. Vive en Ohio. Oh, wow. ¿Te fijas? Para el Señor distancia. Qué tremendo, qué lindo, qué Sí. lindo. Me Así quedé es. yo. Pero Bueno, pues, eso es para que veamos que, o sea, tenemos que ser obedientes cuando el Espíritu Santo nos da un mensaje para alguien o nos muestra algo. ¿Verdad? Sí oramos, sí pedimos al Señor que nos confirme, pero tenemos que ser obedientes. O sea, no quedarnos con eso, sin compartirlo con la persona, porque quién sabe, ¿verdad?, de qué el Señor lo está librando. No, todo quedó bien claro, bien explicado. Yo me quedé con la palabra de la hermana Mirti, ¿verdad? De cómo a veces uno se confunde por ignorancia, pero así es como vamos aprendiendo y bueno, de mi parte, así es como yo he estado aprendiendo y conociendo más del Señor. Amén. Amén. Sí. Sí, pues, definitivo. Sí, aquí estoy viendo en 1 Corintios 14 también dice sí, que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos, pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. O sea, porque saber esto, o sea, que las lenguas son señal para los creyentes. Amén. Amén. No a los incrédulos, o sea, porque los incrédulos no entienden de eso, pero el creyente sí sabe, porque si ha estudiado la palabra, conoce sobre las lenguas. Pues me gozo en saber que pues ya estamos más o menos, hemos aclarado dudas. Sí. Siempre van a surgir preguntas, siempre van a pero bueno hacerlas, preguntar, y si cualquiera de nosotras que tengamos la contestación, pues la podemos, ¿verdad?, aclarar. Yo no conozco todo, no lo sé todo. Para poder contestar tengo que estar estudiando, ¿verdad? Porque muchas cosas pues sí las sé por los años de experiencia en el Evangelio, pero hay cosas que yo no sé y tengo que estarlas buscando en la Biblia. Así que y si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3 y por turno. Esto es cuando es, ¿verdad?, en los servicios. Que si no hay intérprete, calle en la iglesia, hable para sí mismo y para Dios. O sea, porque hay personas, ¿verdad?, que empiezan en otras lenguas altísimo, o sea, en voz alta, cuando esto debe ser algo, si es para orar, o sea, debe ser algo más calladito, comunicándote con Dios, como dije a menos antes, que sea un mensaje. Ajá, exacto, a menos que no sea para traer un mensaje.